Hola mis amantes de plantas, Devin y Samantha estamos aquí y hoy vamos a hablar sobre el cultivo de las plantas perennes en macetas. Mi esposa y yo hemos pasado el verano en Viena, Austria, y aquí en Europa realmente la jardinería en macetas está a otro nivel. La mayoría de los jardines simplemente tienen un balcón o un patio y la verdad que hacen un trabajo maravilloso al llenar espacios al aire libre con mucha vida vegetal y muchas de sus plantas son perennes. Así que en este video hablaremos de 20 de las principales perennes que se crecen en macetas y a lo largo de este viaje, pasando por estas 20 plantas, profundizaremos con algunos consejos y tips que realmente son muy importantes para que aproveches al máximo tus perennes que podrás cuidar desde la primavera hasta el verano y desde el otoño al invierno año tras año. Mi primera planta de la lista sería la lavanda. Hay muchas diferentes y hermosas especies de la lavanda que puedes cultivar. Tiendo a optar por los híbridos intermedios, que son un poco más resistentes al invierno, son de hoja perenne, muy tolerante a la sequía. Pero una cosita, el primer consejo, siempre asegúrate con todas las plantas que tengas en macetas, particularmente que sean perennes, que les estés proporcionando los orificios de drenaje. Eso es esencial para mantener la salud de tu planta durante el invierno e incluso mucho más esencial si vas a dejar estas plantas al aire libre durante el invierno. No quieres que las raíces se congelan durante invierno por falta de drenaje. Segundo consejo es que como toda planta de maceta necesita un buen mantenimiento, de lo contrario puede que se vea algo como esto, achicopalada y triste. Habiendo sido claros con eso, la siguiente planta de la lista es el palmito elevado o palma de molino de viento. Es una palmera de hoja perenne que tiene este maravilloso cobijo en su tronco peludo. Esto es justamente lo que le permite ser la palmera más resistente al invierno del mundo. Ahora, mientras que la mayoría de las plantas en la lista son bastante tolerantes a la sequía, es imperativo recordar que es esencial mantener un buen programa de riego. Las plantas que son plantadas en macetas se secan mucho más rápido que las que plantamos en la tierra directamente. Si dejamos que permanezcan demasiado secas durante demasiado tiempo, será una gran cantidad de tiempo perdido, pero también de dinero desperdiciado. Sin embargo, dicho esto, plantas como el palmito elevado, que generalmente se quedan afuera durante todo el invierno, puedes reducir su riego durante esa temporada, pero no a cero. Todavía vas a querer regar tus plantas cada 2 o 3 semanas si no estás recibiendo ninguna precipitación adicional. La siguiente en la lista sería el laurel de flor, baladre o adelfa, como lo conozcas. Esta hermosa planta es mejor si cultivas un híbrido más pequeña, que será más corto que otras. Un punto muy importante a tener en cuenta: cuando consideramos esas plantas perennes, algunas de las cuales podemos mantener al aire libre durante todo el año, pero otras necesitas pasar el invierno al interior de la casa. En particular, algo como el laurel de flor, que se vuelve bastante grande, podría no ser una gran planta de interior, pero debe pasar el invierno adentro, ya sea dentro de un cobertizo o un garaje, donde sea que tenga acceso a una ventana para que todavía tenga un poquitico de luz. Una planta como esta, tan pronto como las temperaturas nocturnas comiencen a bajar por debajo de los 40 grados, es cuando las llevamos a nuestro cobertizo o a nuestro garaje. Del mismo modo, cuando llega la primavera del próximo año, cuando las temperaturas nocturnas comiencen a permanecer por encima de los 40 grados, ahí es cuando las llevamos de vuelta afuera. Durante el invierno es imperativo que tu planta permanezca en un rango de 40 a 60 grados. No quieres que esté en un garaje que tiene un tipo de horno, una fuente de calefacción que mantenga tu planta como a los 70 grados. ¿Qué pasaría? Eso obligará a tu planta a seguir creciendo durante el invierno, pero ese crecimiento será desigual y débil, no muy agradable, por lo que es importante pasar el invierno con cada planta de una manera específica. Último punto sobre estas plantas. Crecen bastante, por lo que necesitas ponerlas en macetas que realmente puedas mover físicamente. Es muy importante que lo puedas hacer físicamente fácil para que cuando llegue el invierno puedas llevarlas adentro sin mucho esfuerzo. La siguiente en la lista serían las plantas de olivo. En particular cultivamos Olea europea, llamada comúnmente olivo y olivera. Es el clásico olivo europeo, es una planta que se ve muy bien en el exterior, pero también es una planta fantástica para el interior de la casa. Por lo que en definitiva la dejaríamos adentro que pase el invierno con nosotros. Con una ventana soleada se ve fantástica. Ahora, ¿sabes que estas plantas viven durante cientos de años? Lo que la hace una planta que definitivamente puedes compartir y pasar de generación a generación. Ahora es el arce japonés.
Es una planta increíblemente hermosa con muchas variedades de follajes que puedes cultivar en macetas fácilmente que definitivamente vamos a poder dejar afuera. Una notica específica que debes tener en cuenta cuando cultivas plantas perennes en macetas al aire libre. Vivimos en la zona 6B. Necesitamos asegurarnos que las plantas son resistentes al invierno de una zona 5. Necesitamos agregar una zona adicional cuando estemos eligiendo las plantas del exterior que serán cultivadas en macetas. La razón de ello es porque las plantas que se cultivan directamente en la tierra tienen este cobijo de las plantas circundantes. Las plantas cultivadas en macetas no tienen este cobijo, solo una pequeña porción de tierra, y tal vez sepas que los bordes de la maceta no proporcionan la misma cantidad de cobijo, por lo que debes agregar una zona adicional a tu proceso de planeación para las plantas que dejarás afuera durante todo el año. En mi jardín, en la zona 6, necesito asegurarme de que las plantas que dejo afuera están aptas para la zona 5. Del mismo modo, si estás en la zona 7, una planta en maceta debe ser resistente a la zona 6. Entonces, asegúrate que tu planta pueda resistir a un nivel adicional. Ahora entremos en algunas plantas estructurales de hoja perenne. Uno de mis favoritos sería el loro. Estos de hoja perenne durante todo el año brindan un maravilloso seto cultivado en macetas. Macetas que puedes poner a lo largo de tus balcones o patios, que son buenas brindando privacidad en caso que quieres tomar el sol desnudo o solo tal vez simplemente esconder la vista desde tus vecinos. Loro es una excelente opción por ello. Ten en cuenta que al plantarlos en macetas existe una regla general. Es por regla general que una planta que crece alrededor de 2 metros de altura tenga una maceta que sea aproximadamente la mitad de esa altura. Entonces, si laurel es de 2 metros de altura, debería tener una maceta de alrededor de 1 metro que brinde suficiente espacio para que el cepellón sea agradable y feliz, y no como demasiado arrugado. Debes proporcionar una maceta de tamaño amplio para las plantas que se hacen demasiado grandes, como lo son los laureles. La siguiente en la lista son las tuyas, particularmente la variedad que es pequeña. Las variedades que no son pequeñas pueden llegar a tener como 15 a 30 metros de altura, así que asegúrate que estás cultivando la variedad correcta cuando estés seleccionando la maceta. Esta, por supuesto, otra gran planta de privacidad, una especie de planta de cobertura de hoja perenne. Las plantas en esta lista que he elegido son plantas que no necesitas cultivar las raíces profundamente. Otras plantas que no están en la lista son perennes también, pero estas quizás son plantas que requieren un crecimiento de raíz mucho más profundo. Como puedes ver aquí, estas plantas necesitan mucho más espacio para que crezcan las raíces, y debido a que no tienen ese espacio adicional, se secan constante y repetidamente, que con el tiempo darán lugar a una planta muy débil que no te dejará satisfecho como jardinero. El siguiente en la lista sería el bosch, también llamado boje o simplemente bosch. Es un arbusto de hojas perennes de muy bajo mantenimiento y muy discretos. Son perfectas para la puerta de entrada porque refuerzan ambos lados, y aquí puedes ver cuando cultivamos nuestras plantas perennes en macetas es esencial que no dejes la tierra no quede a ras de la maceta. Deja un poco de espacio entre la parte superior de la maceta y hasta donde llega la tierra de más o menos 7 a 10 centímetros. Y lo que haremos con ese espacio que queda es agregar una capa de abono, corteza o incluso mantillo, y la razón es que le dará un poco de cobijo adicional durante el invierno. Luego, cuando estos componentes comiencen a descomponerse después de la primavera, le proporcionará a tu planta nutrientes adicionales que serán esenciales para la salud de tu planta. Si pudieras hacer esto cada año estaría más que genial, porque de una temporada a la siguiente usará los nutrientes en su tierra y necesitará una reposición de nutrición. Entonces, principios de invierno, dale este abono, corteza o mantillo que proporcionará múltiples beneficios. Y no lo quites para la primavera, solo déjalo allí. La siguiente en la lista es la hortensia paniculata u hortensia hispánica. Esta personalmente es mi hortensia favorita para crecer en macetas porque tienden a ser un poco más tolerante a la sequía. Yo prefiero cultivar las variedades que se quedan más bajas, como 1 metro en altura no más. Y como Samantha dijo, es muy importante poner abono al principio de invierno, pero también me gusta poner una capa fresca de abono a principios de verano para ayudar a retener la humedad y mantener frescas las zonas de las raíces durante el verano.
para que no utilicen toda esa humedad súper rápido. La siguiente planta es probablemente la preferida de la mayoría de las personas, sería la clásica hortensia de hoja grande. Estas plantas son impresionantes, pero tienden a marchitarse bastante rápido, así que realmente necesitas estar al tanto de su riego. Tal vez incluso agregar algunas mangueras de goteo en la parte superior de tus macetas. Si tienes muchas, puede que sea útil. Si estás permitiendo que tus plantas se marchiten constantemente y luego se recuperen, con el tiempo conducirá a una disminución de la salud de tu planta y pues eso no es lo que queremos. Lo bueno de crecer estas hortensias en macetas es que puedes manipular mucho más fácilmente la acidez de la tierra. Lo puedes hacer más ácido, lo cual hará que tus flores se vean más azules o más moradas, o también puedes hacer la tierra más alcalina, lo que conducirá más a un rojo o a un rosado. Y luego puedes tomar estas macetas y solo ponerlas en las camas de cultivo y se ven magníficas. Puedes agregar algunos toquecitos de color en tus camas de flores con plantas cultivadas en macetas. Pues mi mejor opción por una planta de poco mantenimiento son las siempre vivas. Son de hoja perenne, súper geniales, tienen una geometría increíble y aquí en Europa a menudo las usan como centros de mesa en los restaurantes porque son plantas hermosas pero se mantienen bajas, así que no van a bloquear la conversación, no van a bloquear la visión entre usted y sus compañeros. Son hermosas, muy bajo mantenimiento y llenan de desbordamiento de temporada en temporada. La siguiente planta perenne de la que nos hemos enamorado al crecer son los lirios africanos. Sus flores azules son preciosas y si hay una planta muy sencilla es esta. Esta se queda totalmente inactiva durante el invierno en nuestro jardín en la zona 6B. Pasan el invierno en nuestro garaje y no les damos nada de luz, no les damos nada de agua y las sacamos de vuelta en la primavera y simplemente crecen como un reloj. Ahora, esta planta es definitivamente una buena candidata para hacer una poda de raíces de vez en cuando, cada 3 años más o menos, y lo que básicamente permite es una regeneración de la mayoría de las raíces inferiores que tienden a envolverse alrededor del fondo de la maceta, que con el tiempo morirán después de unos años de estar envueltas. Por lo que si quieres mejorar tus plantas, simplemente poda 2 a 4 centímetros y dale un poco de tierra fresca a tu planta y te lo agradecerá. Recuerda que entre más amor le damos a nuestras plantas al hacer un trabajo como este, más amor nos brindan con belleza. Así que nunca pienses que te estás esforzando demasiado. Las siguientes son los claveles. Nos encantan los claveles porque brindan hermosas flores y colores intensos que duran mucho tiempo y son deliciosamente fragantes. Al igual que lo dijimos antes, estamos en la zona 6B, así que necesitamos asegurarnos de que los claveles que elegimos sean resistentes a la zona 5. No somos un gran admirador de combinar plantas perennes en la misma maceta porque a través de los años algunas tienden a ganar y otras a morir. Así que nos mantenemos alejados de combinar diferentes plantas perennes, pero combinamos algunos colores, especialmente con los claveles. De la misma maceta se ven fenomenal y todas crecen en una unidad maravillosa. Ahora, si vives en un lugar ventoso, si tienes un balcón en el quinto piso o un patio que recibe mucho viento, las plantas eólicas son opciones increíbles para ti. Básicamente son céspedes, y dos de mis favoritos serían la nacella y sanguisorba. Son livianas y aireadas, tolerantes a la sequía, se ven fantásticas. Me encanta cultivarlas en grupos de 3, muy discretas y muy hermosas. La siguiente en la lista sería la campana de coral. Hay tantos colores por elegir, tantos follajes, se pueden combinar y mezclar de muchas formas y esto también es un buen recordatorio. Cuando se trata de cultivar plantas, el follaje es mucho más importante que las flores en sí. A muchas plantas les encanta el follaje que tienen las plantas de coral porque se ven fantásticas. Esta también es una gran candidata para hacer una especie de un recorte fresco a finales del invierno, principios de marzo, en la que simplemente cortarás y dejarás reiniciar tu planta para la siguiente temporada. Es fácil de hacer y es esencial para mantener la salud de tu planta. La siguiente sería la caluna o brezo. Estas plantas brindan un maravilloso crecimiento muy bajo con colores muy ricos que se ven fantásticos cuando combinas un montón de ellos en la misma maceta. Así que no dudes en agregar un par de variedades de diferentes colores.
Y por último, pero no menos importante, sería Skinia. Esta planta se parece un poco a un loro, pero es un poco más pequeño. Es una planta perenne maravillosa que genera interés en varias estaciones del año. Cualquier planta que pueda generar interés de una temporada a otra ya es la ganadora. Estas traen unas bayas rojas, en el invierno bellísimas. Con eso ahora tenemos una lista maravillosa de algunas plantas perennes increíbles que se pueden cultivar en macetas año tras año. No todas se pueden cultivar afuera todo el año, pero sí todas continuarán creciendo y madurando, haciéndose una planta mucho más bonita año tras año. Solo recuerda, con todas las diferentes plantas en macetas que ya tienes, estás creando tu propio jardín. Ya es un jardín maravilloso y por eso es que contamos con muchas diferentes opciones para crear el mejor diseño. Ten en cuenta los diferentes elementos que van floreciendo y las estructuras de los follajes para sacar y alzar ese potencial. Con esta lista podemos decirte con confianza que tienes las plantas correctas a la mano para empezar tu jardín. De todos modos, si tienes otras plantas perennes que consideres excelentes en macetas, asegúrate de dejarlas en la sección de los comentarios. Somos una comunidad en crecimiento y cuanto más podamos agregar nuestras ideas y experiencias, mejor podemos crecer como comunidad de plantas. Muchas gracias por vernos. ¡Chao! Chao.